Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia de Visión Internacional. Saludando a todos los que se van conectando. Por ahí está Gustavo Restrepo. Un saludo muy especial para ti, Gustavo, Brian, cada persona que se va conectando. A todas las familias, un abrazo. A toda la familia de Visión Internacional, estrenando nuestro nuevo horario de Tiempos de Fe en Familia, que va a ser a partir de hoy todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Así que nos alegra muchísimo poder compartir juntos este tiempo. Cada miércoles una palabra de fe que nos va a ayudar, nos va a dar sabiduría, nos va a ayudar a vivir una vida sabia, una vida guiada por el Espíritu Santo. Una vida donde podamos crecer en nuestra relación con Dios, pero podamos crecer también en todas nuestras capacidades, en virtud, en gracia, y que sea el gozo del Señor creciendo en nuestros corazones también. Bendecimos a todas las familias de manera muy especial. Saludamos a aquellas personas que de pronto están pasando un momento difícil. Queremos orar por ti, queremos orar por sanidad. Aquellos que están enfermos, queremos bendecirles con nuestras oraciones. Orar por todas las familias, que Dios traiga paz. Orar por aquellos que están experimentando alguna tragedia, alguna calamidad, alguna situación difícil en el hogar. Señor, gracias por este día que nos regalas, por este tiempo para compartir juntos la palabra. Yo oro, Señor, que tú traigas paz a los corazones, y oro por las personas que están enfermas en esta noche, que tú seas colocando tu mano de poder para sanar, Señor, en el nombre de Jesús. La palabra dice que el Señor llevó en su cuerpo toda enfermedad y que por sus llagas nosotros fuimos curados. Y declaro esta palabra de sanidad sobre cada vida, cada persona, Señor. Los que están en un hospital en este momento, enfrentando un momento difícil, un diagnóstico difícil. Las personas que están pasando necesidad, que están preocupadas. Señor, rogamos que tú traigas paz a los corazones. Rogamos que tú también, Señor, abras puertas de provisión y de bendición para tus hijos. Gracias por este espacio, por este tiempo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Este es un tiempo maravilloso, donde podemos refugiarnos en las promesas del Señor, adorar a Dios, aprender más de Él. Yo sé que hoy el Señor nos va a dar más de su sabiduría, y la palabra que hoy quiero compartir con ustedes, la necesidad de amar y ser amado. Jesucristo nos da ese ejemplo. Este mundo necesita amor, y es una necesidad de siempre, desde que nacemos. Ahora un bebé inspira mucha ternura, un bebé inspira con mucha facilidad, como el querer expresar ese cariño, como querer expresar esa emoción, esa alegría, ¿sí? Y saca la parte más tierna de cada uno de nosotros. Y asimismo, no solamente cuando somos bebés, el asunto es que nacemos con la necesidad de amar y ser amados, y esa necesidad se va a mantener hasta el último instante de nuestra vida. Y por eso es importante ver el modelo que nos da Jesús. Vamos a ver 3 escenas muy especiales en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10. En ese capítulo hay 3 escenarios distintos, pero con el mismo mensaje. Jesús nos da el modelo de lo que significa amar. Y el primero es un caso que le plantean a él en una pregunta capciosa los fariseos, acerca del matrimonio, acerca del divorcio, acerca de los problemas conyugales. Y miremos cómo Jesús responde.
Marcos 10, versículo 2 al 9. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta del divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La respuesta del Señor Jesús es contundente. El Señor no da cabida a alimentar odios, a alimentar rencillas, a alimentar discusiones. Es muy importante de entrada comprender cómo el Señor Jesús, el contexto es que le están colocando una trampa, a ver si él contradice a Moisés, a ver si él contradice la ley, pero también les aclara algo muy importante, y es que el principio como tal, desde el comienzo, ha sido siempre que el matrimonio vivan unidos para siempre, y no cae en la trampa que le querían plantear los fariseos, porque una cosa era la ley y el mandamiento y otra cosa era que en un momento determinado Moisés estaba dando una guía complementaria para algunos casos muy específicos en el matrimonio. Sin embargo, el Señor les da a entender a ellos, un momentico, que en el principio Dios creó al hombre y la mujer, los unió en el sagrado vínculo del matrimonio, y lo que Dios une, no lo separe el hombre. Y ahí es donde nosotros necesitamos pedirle al Señor mucha sabiduría, porque nosotros en nuestro instinto humano tenemos cualquier tipo de reacciones, cualquier tipo de molestias, de expresiones que pueden dañar, que pueden herir. Pero el Señor dice lo que Dios une, es decir, necesitamos que Dios obre en nuestras relaciones, en este caso en el matrimonio. Que Dios sea el que nos una como matrimonio, nos una como familia, nos una como hermanos. Que Dios sea el que intervenga en nuestras relaciones, que el Señor esté presente para ayudarnos a resolver las diferencias, para que el Señor sea ayudándonos a perdonar nuestras ofensas, para que el Señor sea ayudándonos a tender puentes, porque hay una necesidad, y es amar y ser amado. Y el matrimonio es un escenario muy especial, muy único. El matrimonio refleja la imagen y semejanza de Dios, porque cuando Dios crea al hombre, varón y hembra, dice, los crea a su imagen y semejanza, pues nos da a entender que lo que el Señor quiere es que cada matrimonio en la tierra refleje el amor de Dios, refleje eso tan especial que es amar, consolar, servir, ayudar, porque amor es eso, amar es esto, y en el matrimonio es así. Cuando hablamos de amor en el matrimonio hablamos del servicio, hablamos de la paciencia, hablamos también de la tolerancia, hablamos de todos estos principios de servir a la otra persona, de ayudar a la otra persona, de afirmarla, de que se sienta amada, se sienta protegida esa persona. Y eso es lo que el Señor quiere y nos habla de ese principio. Ellos decían que si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y el Señor no se mete en ese asunto. El Señor de alguna manera busca de manera afirmativa, no a la defensiva, no a la prevención. ¿Por qué?
Porque el ser humano por naturaleza somos egoístas y tenemos un alto grado de prevención. Y ese alto grado de prevención incluso nos hace equivocarnos con las personas que amamos. Entonces estamos equivocados muchas veces en la perspectiva como estamos viendo las cosas. La mirada o la forma como estamos viendo las cosas no es muchas veces la realidad de cómo se están dando las situaciones. O estamos viendo solamente lo superficial, solamente la apariencia, pero no estamos diagnosticando cuál es el origen. Entonces en el matrimonio, pues ellos querían que el Señor cayera en esa trampa para tener excusas de justificar una separación por un problema, y habían ciertas escuelas en los fariseos que le alimentaban al pueblo que una separación podría justificarse por lo que hoy llamamos incompatibilidad de caracteres. Y el Señor les dice, no, lo que Dios une no lo separe el hombre. Tenemos más bien es que esforzarnos en entender que la fuerza del amor puede vencer cualquier obstáculo. Necesitamos caminar una milla más, es lo que plantea el Señor. Cuando Él dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, es que el Señor nos da las fuerzas para caminar una milla más. El Señor nos ayuda a ser más comprensivos, a crecer en la paciencia, que es la capacidad de soportar ambientes, inclusive ambientes hostiles y difíciles, que de pronto para cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro temperamento y personalidad, son incómodos, son desagradables. Y esa es importante entender, que así como el Señor nos amó, y Él nos amó de tal manera que a pesar de nuestras debilidades, flaquezas, pecados, errores, Él tuvo esa generosidad para comprendernos, para tolerar, para esperar. Y esas pausas, esos tiempos, esos procesos son importantes, porque cuando tú das la oportunidad, siempre lo más probable es que cuando se da la oportunidad la persona misma reflexiona, se da cuenta, cae en cuenta de sus errores. Tenemos que lograr ese punto, porque esa persona te lo va a agradecer. Cuando uno recibe una oportunidad de ser comprendido, cuando uno recibe una oportunidad de corregir, una oportunidad de cambiar, una oportunidad de pedir perdón, eso es muy sanador, eso es muy restaurador en el hogar, en la familia, en una empresa, en las relaciones entre jefes y empleados. Es muy importante. Obviamente que pues todos sabemos que hay unos límites, ¿no? Pero por lo general yo creo que podemos tener ese margen de generosidad para tener un campo donde haya un espacio para corregir, un espacio para pedir perdón. Entonces lo que el Señor lleva y responde va más allá y dice, en el principio Dios unió al hombre y la mujer y los dos eran una sola carne. Ahora dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y cuando habla de dejar, nos habla de ya entender que debemos dejar cuando se cambia de esa condición de soltero a casado. Entonces cuando dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, está dejando una condición de vida y está uniéndose a su mujer, y los dos serán una sola carne, adoptando otra condición de vida. En otras palabras, ese dejar tiene que ver con tantas cosas de nuestro yo, de lo que yo pienso, de lo que a mí me gusta, de lo que yo quiero, para fusionarme con la otra persona y para hacerla sentir amada, hacerla sentir especial. Tenemos que proponernos, cada uno de nosotros, hacer sentir a los demás especiales, ¿sí? Como padres, con nuestros hijos también, porque a veces los padres de pronto estamos enfocados solamente en que las personas, en que los hijos nos obedezcan, pero tenemos que pensar si estamos haciendo que nuestros hijos se sientan especiales, si estamos haciendo que la esposa
se sienta especial. Si la esposa está procurando que su esposo se sienta especial. Y esas son semillas muy importantes para permanecer unidos, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. La segunda escena tiene que ver con los niños, una escena muy bonita en la Biblia, en el versículo 13 al 16 de este mismo capítulo, Marcos 10. Dice, y le presentaban niños para que los tocase. O sea, los papás, las mamás, ¿sí? para que tocaran a su niño, que Jesús tocara a sus niños. Y los discípulos, miremos el contraste, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Es muy importante el trato que tengamos hacia los niños. Supremamente importante hacia nuestros hijos. Los niños necesitan afecto, necesitan abrazos. Jesús se indignó de la indiferencia de los discípulos hacia los niños. Ellos tenían una lectura, una interpretación incorrecta. No molesten al maestro. Hay que cambiar el concepto, porque lo primero y lo más fácil de pensar de los niños es que son una molestia, es que son una carga, es que son una incomodidad. Obviamente que los niños son activos, tienen sus particularidades y necesitamos que el Señor nos revista de esa paciencia también, porque hay ciertos momentos donde tal vez estás cansado, fatigado, pero ese niño, esa niña necesita toda tu atención, todo tu cariño, todo tu afecto. Y Jesús nos muestra que Él los tomó en los brazos. Y es el ejemplo que nos da. Así que de manera muy particular, muy enfocada, esta segunda escena tiene que ver con el afecto hacia los niños, hacia nuestros hijos. Y tiene que ver con el respeto y el cariño y la consideración que tengamos con los hijos de otras personas, con los niños en general. Uno ve mucho maltrato, a veces, uno va en un centro comercial, uno va en la calle, y uno a veces ve el desespero en los adultos. Y es tanto el desespero que a veces a unos que otros han habido esas escenas, son violentos a la hora y por unas cosas que realmente no ameritan. Porque los niños no están pensando en hacer algo delictivo como tal para provocar un daño catastrófico, no. Su manera de conocer muchas cosas es experimentando. Unos son más inquietos que otros, ¿verdad? Yo no sé aquí cuántos eran los más inquietos en la casa que hasta desbarataban un balín. Y bueno, también hacíamos daños cuando niños, pero el Señor se indigna de la falta de tolerancia de sus discípulos hacia los niños. Algo muy importante es que tenemos que acercar a los niños a Dios. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Hay algo que el Señor nos llama la atención acá. Y es que esa etapa es muy importante porque los niños son bien especiales y bien sensibles a las cosas de Dios. Nosotros en la iglesia, en las danzas, por ejemplo, los domingos, tenemos unas niñas muy lindas que están danzando allí. Y seguro, yo estoy convencido que ellas están adorando con toda esa conciencia porque hay esa sensibilidad a la presencia de Dios en su inocencia. Papás, los que tengan hijos pequeños y aún hijos grandes, tenemos que buscar la manera de acercar a nuestros hijos al Señor y sembrar las mejores semillas en ellos, ¿de acuerdo? Y por favor, hagamos el esfuerzo de bendecir a nuestros niños, de hablarles bien, de bendecirlos como Jesús los bendijo, de hablarles con cariño, de tener paciencia, tolerancia, de abrazarlos, de mimarlos, ¿sí? No nos excusemos en nuestras formas de ser, no es que yo soy muy parco, no es que yo soy muy simple, no. Ellos necesitan toda la creatividad de cómo sentirse amados, ¿de acuerdo? Y la tercera escena, pues es una escena muy conocida
del joven rico. ¿Qué actitud tuvo Jesús hacia este joven? Miremos en el versículo 17 al versículo 22. Dice la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, por favor, mira esta frase tan impactante. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Toda esta frase, realmente me voy a enfocar solo en esta frase, en esta tercera escena. Es la clave para nuestro tema de hoy. Mirándole, número 1, número 2, le amó, número 3, le dijo, número 4, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Miramos cómo Jesús fue alguien que no rechazó, por más difícil que sea la persona, porque este era un personaje muy orgulloso, muy difícil. Hay gente que es difícil o que luchan con ciertas cosas, todos luchamos con el orgullo, ni más faltaba. Y hay ciertas escenas o momentos o personas que uno dice: pero esta persona sí es complicada, sí es difícil, pero Jesús no la rechazó. Tengamos cuidado con el espíritu de rechazo. No sembremos espíritu de rechazo en las personas que amamos. No sembremos espíritu de rechazo en nadie. No sembremos espíritu de rechazo en un compañero de trabajo. El rechazo es algo que Satanás, el enemigo de Dios, usa para destruir emocionalmente las personas. Y al destruirlos emocionalmente, consecuencia de un espíritu de rechazo, el suicidio, en su máxima expresión, pues sería como esa consecuencia, la baja autoestima, las malas decisiones, problemas de orientación en la vida, orientación emocional, orientación sexual, etc. Pero todo eso es fruto del rechazo, el rechazo. Y tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que usamos. Tú miras que esta persona de alguna manera tenía su orgullo, estaba hablando con Jesús, pero no tenía como la total reverencia o el espíritu tan dispuesto a la palabra de Dios, o el espíritu tan dispuesto a la autoridad. Pero Jesús nos da un tremendo ejemplo. Puede ser que nos encontremos con situaciones así, con personas que nos parecen pedantes, difíciles, orgullosas, pero jamás en nuestra mirada, en nuestras palabras, en nuestras expresiones, rechacemos a una persona. No sembremos esas semillas de menosprecio en nadie. No es sano, no es justo, no es correcto. Una persona puede ser transformada por Dios en cualquier momento. Lo que podemos hacer es oremos. No sembremos ese rechazo en nuestros hijos. No siembres ese rechazo en tu esposo, que en un momento determinado te cogió la rabia, te molestó, él cometió un error, no fue consciente de esto, fue egoísta, esto y lo otro. Pero no rechacemos. Sé que no es fácil a veces, porque manejar las emociones a veces, cuando alguien de pronto faltó en algo, cuando no fue sensible, cuando fue egoísta, cuando no fue considerado, pues obviamente que genera una molestia. Pero de allí a generar repudio, a generar rechazo en los demás, hay que tener todo el cuidado. Tenemos que pedirle al Señor, a su Espíritu Santo, que nos dé esa capacidad de ser un poco más generosos para soportar
el momento desagradable, incómodo, o aquellas situaciones egoístas que no son consideradas de parte del esposo, de la esposa, de parte de tu hijo, de tu hija, pero no lanzar palabras que siembren rechazo. Vamos a estas 4 expresiones. Mirándole, la mirada. Estamos hablando de la necesidad de amar y ser amados. La mirada es supremamente importante. Aquí es muy descriptivo el Evangelio según San Marcos. Y esto tenemos que valorarlo. Si la Biblia lo dice y se toma su tiempo de escribir y que nos quede consignado a nosotros este relato de mirándole, es decir, que nosotros nos imaginemos, a pesar de que este muchacho estaba descachado, porque estaba bien descachado con Jesús, al punto que no recibió la predicación de la palabra, dejó a Jesús con la palabra en la boca y se fue afligido y no le gustó la palabra y no le gustó la predicación y no la valoró. A pesar de eso, el Señor, su mirada era una mirada llena de compasión, era brindándole atención, no había odio, no había molestia en esa mirada. Tenemos que mirar con atención y que nuestra mirada produzca en la otra persona como reflexión de que a pesar de que la estoy embarrando, esa mirada me está transmitiendo aceptación. ¿Qué debe transmitir nuestra mirada? Aceptación. 2. Dice, mirándole, le amó. Y uno dice, ¿cómo le amó? Si aquí no vemos nada más sino un diálogo. ¿Cómo le amó? Debe nacer de nuestro corazón con toda la sinceridad. Jesús es el tremendo ejemplo para nosotros porque aún estando en la cruz mostró su amor, aún con su cuerpo molido mostró su amor. Ahí salvó uno de los malhechores. Ahí dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que cuidar el corazón. Jesús nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que siempre buscar tener tiempos con Dios, la iglesia, asistir a la iglesia todo lo más que puedas, conectarte siempre a esta palabra, orar al Señor, ir a tu casa de oración, compartir con tus amigos en la iglesia. Toda esa atmósfera es importantísima para que tú ames de corazón. Eso se siente cuando las cosas son hasta la comida se siente cuando se hace con amor, ¿sí o no? Ahora es importante todo lo que hagamos que sea realmente de corazón, que la gente lo siente, que nazca en lo más profundo. 3. Le dijo las palabras. Las palabras. Tenemos que tener cuidado de las palabras que usamos. El gran desafío es que toda persona con la que hablemos sienta el amor de Dios a través de nuestras palabras. Obviamente que es muy distinto hablarle a la mamá, que hablarle a la esposa, que hablarle al hijo, que hablarle al vecino, que hablarle al jefe, pero en cada uno de esos niveles de relaciones que obviamente son distintos, pues el Señor nos da la capacidad de usar las palabras adecuadas. Dice Colosenses el apóstol Pablo que toda palabra que salga de nuestra boca sea sazonada con sal. Es decir, que tenga un sabor, que sea adecuada, que genere un ambiente agradable, genere un ambiente de honra, genere un ambiente. A veces tenemos muchas limitaciones en nuestro corazón que se reflejan en nuestra manera de hablar. Cuando nuestras palabras son soeces, son vulgares, cuando nuestras palabras son muy limitadas, perdónenme la expresión, cuando nuestras palabras son muy ordinarias, y tenemos que ensanchar esos límites y pedirle al Espíritu Santo que nos quite todas esas limitaciones, cualquiera que sean ellas, y podamos llenarnos y llenar nuestro corazón de la palabra, y que nuestras palabras sean excelentes, de calidad, que nuestras palabras sean educadas, que nuestras palabras sean agradables, que busquemos las mejores palabras, que no seamos tan simples y que entendamos en cada una de esas relaciones Dios nos dará las palabras adecuadas. Y finalmente dice, una cosa te falta. ¡Wow! Este sí es tremendo porque eso es amar a los demás. Jesús fue honesto para edificar.
Hay cosas que no son fáciles de decir, pero tenemos que decirlas. Sin herir, no podemos callarnos. Cuando uno es un buen amigo, uno no dice al amigo solo lo que quiere escuchar, sino lo que le falta. Necesitamos no podemos, tenemos que hacerlo de tal manera que la otra persona no sienta pues que yo soy el perfecto, porque también eso es muy fastidioso. Pero sí tenemos que ayudar y tenemos que buscar la manera. Mira, yo te quiero decir algo con mucho cariño, con todo el respeto. En mi caso yo reconozco, y tal vez uno primero poner ese ejemplo, cuál es mi debilidad, en que yo fallo, que no me gusta, y luego sí, eso se llama generar empatía, y luego sí, entonces ayudarle a la otra persona a decir, es que mira que tú hiciste esto, tú dijiste esto, y eso de pronto fue incómodo. Una cosa te falta, ¿qué está faltando a la otra persona? ¿En qué le puedes ayudar tú? Recuerda que Jesús dijo que necesitamos sacar la viga que está en nuestro ojo y luego ayudar a sacarle la paja que está en el ojo de tu hermano, de tu amigo. Es ayudarlo, o sea, sí hay que hacerlo, pero el sacar la viga de nuestro propio ojo lo que nos quiere dar a entender es que tengamos la consideración de que nosotros también pecamos y cometemos errores, y que no hablemos como si fuéramos jueces, que lo que a usted le falta es que usted siempre no, así no, de esa manera no. Y sé que lidiamos con eso, pero el tema nos lleva cómo ser amado, cómo amar y ser amado. Que Dios nos ayude, sigamos el modelo. Una cosa te falta, y Jesús fue muy honesto y le dio una confrontación muy tremenda. Ahora, lamentablemente, en este caso, el muchacho no atendió, no recibió, y nos puede pasar. Si le pasó a Jesús, si le pasó a Jesús, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Pero que no sea porque fuimos groseros, que no sea porque fuimos soberbios, que no sea porque quisimos fue herir. No, no señor, así no. Que sea para edificar, ¿sí? Así que, esposa, llénate de sabiduría, porque tú eres la encargada muchas veces de ayudarle a tu esposo. ¿Qué le hace falta? Para nosotros el esposo es más difícil, porque hablarle a la mujer no es tan fácil. Nosotros los hombres soportamos más y tenemos que hacerlo, porque tenemos un liderazgo que tenemos que ejercer, y es necesario que la esposa nos ayude y nos diga. Y a veces no nos va a gustar, pero es necesario. Pero de aquí para allá hacia la mujer pues es un poco más complejo, pero tenemos que buscar la manera más sabia de hacerlo, de tal forma que ella no se vaya a sentir herida o rechazada. Y a nuestros hijos sigue más. Uno de hijo, de pelado, de joven, de adolescente, uno necesita, digámoslo como uno lo dice, la retahila, ¿cierto? Uno necesita todos los días, todos los días, mi hijo, mira, es que tú esto, es que mira, pero es que tienes que cambiar esto, necesitas arreglar esto, tienes que sacar tiempo para lo otro, tienes que aprender a ser ordenado, porque siempre nos va a faltar. Y el Señor Jesús nos ayuda para que seamos esos instrumentos, no como jueces, pero hombre, no podemos salvarnos de los momentos incómodos, y va a tocar hacerlo, y también nos va a pasar que si nos pasamos pues de la nota, si la esposa se pasó, si la mamá se pasó, si el papá se pasó, si el esposo se pasó, pues vamos a tener que arreglarnos y pedirnos perdón, pero no dejemos de decirnos las cosas con honestidad, porque alguien nos las tiene que decir, y fieles son las heridas del que ama. Entonces, de alguna manera necesitamos hacerlo, pero guardemos las intenciones de nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por esta enseñanza hoy. Necesitamos amar y ser amados. El enemigo quisiera dañar los matrimonios, romper las relaciones de padres e hijos, entre hermanos, entre compañeros de trabajo, pero tú, Señor, nos enseñas que desde la creación, desde el principio que uniste a Adán y Eva, el primer matrimonio, Señor, tú lo hiciste con el propósito de que hubiera alegría, hubiera gozo, hubiera satisfacción. Y no es justo que lo que tú unes, que los matrimonios, los hogares que tú quieres que vivan en armonía, no es justo que el hombre los separe.
que el hombre los dañe, y el hombre somos todos nosotros. Ayúdanos, Señor, para no ser destructivos, sino edificar a otros. Señor, ayúdanos en el capítulo muy particular de los niños, a ser amorosos, a sembrar las mejores semillas, a entender que ellos están en esa etapa de explorar, de conocer, a no hacerles sentir que son un fastidio, que son un encarte, que son una carga. Señor, danos, Señor, esa claridad para amar a los niños, Señor, y sembrar las mejores semillas con toda la paciencia, con toda la pedagogía adecuada, con toda la repetición que haya que hacer, con toda la paciencia, Señor, y que los podamos tomar en los brazos, que podamos ser tiernos, cariñosos, afectivos, Señor, Padre, y podamos ser de bendición para ellos. Y finalmente, Padre, esta escena con el joven rico, que estos 4 elementos lo tengamos muy claro. Nuestra mirada, que nazca de lo más profundo ese amor en nuestros corazones, nuestras palabras y la honestidad para ayudar. ¿Qué está haciendo falta? ¿Cómo le podemos ayudar? A veces no va a ser fácil, a veces no va a ser agradable, a veces el ambiente podrá ser tenso, pero hay cosas que en su momento tenemos que hablarlas, tenemos que decirlas. En su momento tal vez no será lo mejor, pero tú nos ayudarás de que ese momento tan tenso pase y luego venga la gratitud, luego venga el contentamiento. Pero, Señor, habrán sido palabras sabias. Pídele al Señor que te dé palabras sabias. Vamos, cierra tus ojos, lo puedes hacer. Yo sé que tal vez alguna persona lucha con el desespero y no es capaz, y empieza bien y luego se va aprendiendo y allí te pasaste de revoluciones y lo que le estás diciendo a la persona que le hace falta ya se vuelve algo ofensivo. ¿Por qué no le pedimos perdón al Señor? ¿Por qué no miramos si hoy los matrimonios de pronto han habido discusiones donde te tengan que pedirse perdón? Lo has intentado, pero te has desviado un poco o mucho, ¿sí? O los hijos a los padres, pidámonos perdón. Yo sé que no somos perfectos, pero somos perfectibles. El Señor nos ayuda a cambiar, el Señor nos ayuda a hacerlo de la mejor manera. Los resultados, vamos a cumplir con este principio. Vamos a amar y ser amados. Es una necesidad desde bebecitos, desde que nacemos hasta el último instante en esta tierra. Señor, ayúdanos a hacer esos instrumentos para que las demás personas que están a nuestro alrededor se sientan amadas, porque es una necesidad profunda que tú has puesto en cada persona. Te amamos, Señor, y gracias porque tú nos amaste primero y nos diste el mejor ejemplo, Señor. Gracias por tu amor. Llena de ese amor todos los corazones, restaura las relaciones. Hoy, Señor, yo te pido, sana los corazones que se han herido por palabras que no han sido sabias, por palabras que han sido ofensivas, por la falta de paciencia, por la falta de tolerancia, Señor. Y yo te ruego, ayúdanos, Padre, porque somos los instrumentos que tú quieres usar para suplir esa necesidad de ser amados los unos a los otros, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Te damos gracias. Llenémonos de gratitud porque podemos amar porque Él nos ha amado primero. ¿Y qué tal si agradecemos con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras primicias? Recordemos que durante este mes de junio Dios nos ha llamado a la consagración. ¿Qué tal si damos una ofrenda de consagración, de decirle, Señor, yo te consagro mi vida para amar a otros y me coloco la meta de que los demás se sientan amados por mí? Padre, recibe estas ofrendas, estos diezmos, estas primicias que suban como olor fragante, como olor grato delante de ti, Señor. Yo bendigo las ofrendas y los diezmos que entregan cada uno de tus hijos. Ahí en pantalla, ahí en los comentarios, tú puedes leer que aparece la manera como tú puedes ofrendar de manera online en este momento, mientras estamos adorando, orando al Señor. Las personas que por primera vez se han conectado, yo te invito a recibir el amor de Jesús. El amor de Dios cambió mi vida cuando yo tenía 16 años de edad. El amor de Dios transforma a cualquier persona, te llena, te cambia, trae paz, te libera de tanto estrés, te libera de tanta presión y te hace una persona totalmente nueva. Dile, Señor Jesucristo,
Yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, te abro las puertas de mi corazón para que entres a mi vida y para que seas mi Señor y mi Salvador. Cámbiame, transfórmame, Señor, hazme una nueva persona, Señor. Gracias por tu palabra, te recibo en mi corazón, haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad y te pido, Señor, enséñame a amar a otras personas y a partir de hoy enséñame a caminar contigo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, un abrazo para todos, a los que hoy recibieron al Señor. Estamos para servirte. Todos los domingos tenemos una celebración especial para toda la familia, para los niños, los jóvenes, los matrimonios, los adultos, los abuelos, toda la familia. Prepárate este domingo para asistir a nuestra celebración de familias bendecidas desde Medellín, Colombia, en el lugar campestre El Piqueteadoro. Es en Ciudad del Río, cerca de la estación industrial y del metro. Allí te esperamos, 9:30 de la mañana este domingo. Iglesia, estamos orando por los invitados. Vamos a creerle al Señor que somos instrumentos de Dios para amar a tantas personas que aún no han conocido el amor de Jesús. Y los vamos a invitar para que este domingo asistan. Un abrazo para todos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.